siempre el sufrimiento es esencial para aprender sobre el bienestar. Es como la película de Intensamente. Los que no se la han visto, es una película supremamente valiosa para entender esto, y es donde entendían que la tristeza era indispensable para poder sentir alegría. Entonces, siempre necesitamos del sufrimiento para poder entender y sobre todo para poder aprender sobre el bienestar, que es el mensaje que nos quería compartir nuestra querida colega Liliana Escobar. Para seguir con la introducción al tema, es la fragilidad versus la resiliencia. ¿Cuál es la diferencia entre la fragilidad y la resiliencia y por qué tenemos que hablar de ambas? Por lo general, todos hablamos de la resiliencia. Todo el mundo conoce el término de la resiliencia y sin importar su nivel educativo o la historia que haya vivido, entiende qué es la resiliencia. Es utilizada en muchos cursos, en muchos talleres, en desarrollo personal. Todo el mundo sabe y ha escuchado alguna vez la palabra resiliencia y sabe más o menos de qué se trata. Pero ¿sabemos qué es la fragilidad? ¿Sabemos de qué se trata la fragilidad? Como les decía ahorita, para entender de bienestar hay que saber de sufrimiento, para entender de resiliencia hay que aprender de fragilidad. Y para esto les traigo un mensaje muy importante con el que quiero arrancar, y es una confesión de la presentación que me pedía la doctora Julie, y es que yo tengo huevo. Yo tengo huevo. ¿Por qué? Les presento la fragilidad. Esta es la fragilidad. Es un huevo común y corriente y yo tengo huevo. Y les voy a demostrar que ustedes también tienen huevo. ¿Por qué? La fragilidad es este huevito. ¿Qué nos muestra este huevito? Todos somos iguales. Todos somos como un huevo y somos iguales. Y todos, absolutamente todos, tenemos algo frágil dentro de nosotros. Todos. ¿Cuándo tenemos algo frágil? Cuando nos ocurren situaciones adversas, ¿sí? ¿Cuáles son esas situaciones adversas? Esas situaciones adversas son, por ejemplo, que se nos muera un familiar, una pérdida económica, una pérdida de laboral, cuando les hacen a los niños bullying, cuando estamos deprimidos. Cada uno de los eventos adversos o las situaciones difíciles son parte de esta fragilidad. ¿Y qué pasa cada vez que eso ocurre? Es como si tuviéramos un martillo y un problema, un golpe, ¿cierto? ¿Qué pasa con la cáscara? Se va sumiendo. Estamos deprimidos, otro golpe. Si estamos en este estado y de repente nos quedamos sin trabajo, otro golpe. Tenemos una pérdida económica, otro golpe. Y sumado a eso, digamos que tenemos dificultades con la familia, otro golpe. Imagínense que esta cáscara, este huevo, está con muchas grietas. No sé si lo alcanzan a ver. Está lleno de grietas. Y resulta, le sumamos a eso, que este huevito sufre de trastorno depresivo, o sufre de trastorno ansioso, o sufre de un trastorno obsesivo compulsivo, o hace somatización. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ya está frágil. Miren, si yo lo muevo, está a punto de romperse. Y resulta que ya está a punto de romperse y de repente llega y pasa cualquier situación adversa adicional, cualquiera, que terminé con mi pareja, que no pude pasar el parcial de la materia, que perdí años escolares, que mi papá me dijo que usted no sirve para nada. Y si yo ya estoy así, ¿saben qué pasa? Con este huevo, esto pasa. Esto ocurre cada 30 segundos en el mundo y se llama suicidio. Una persona que está frágil y que tiene estas situaciones adversas tiene mucho más riesgo de cometer suicidio. Y esta cáscara, este huevo que se rompió, se rompe cada 30 segundos en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se muere alguien en el mundo por suicidio. ¿Qué es lo que los lleva a cometer ese suicidio? En gran medida, su situación de fragilidad. Pero nos concentramos mucho en qué es resiliencia, pero no su contrario, que es la fragilidad.
Y todo lo que puede llegar a alterar esa fragilidad. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Porque la pregunta es, y yo les digo, yo tengo huevo, ¿sí? Y ustedes tienen huevo, sus hijos tienen huevo, todos tenemos huevo. Y quiero dejarles esa frase que yo sé que puede sonar jocosa, pero es para que hagamos familiaridad de que todos tenemos huevo. Todos somos frágiles, todos tenemos este riesgo, todos, absolutamente todos, y más porque los sufrimientos, las situaciones adversas y los problemas son comunes en la vida diaria. Todo el tiempo, siempre tenemos alguna dificultad. ¿Qué pasa y por qué algunos afrontan mejor las dificultades que otros? Porque dicen, ay, no, es que yo también perdí el trabajo, yo también tuve una decepción amorosa, yo también perdí un trabajo, yo también. ¿Por qué unos afrontan mejor las situaciones que otros, así sean las mismas situaciones? Ahí es donde viene y les presento a la resiliencia. La resiliencia es una cajita. Es una cajita protectora. Estos son nuestros factores protectores, que ahorita les voy a mostrar cuáles son. Entonces, las personas resilientes tienen esta caja. Por lo tanto, su huevo está adentro, protegido. Una pérdida, un duelo, ¿sí? Cualquier circunstancia difícil no puede penetrar esta caja y por lo tanto no puede hacer que el individuo se sienta frágil y que termine rompiéndose, ¿sí? Entonces, esta es la resiliencia y el huevo es la fragilidad. Todos tenemos huevo, todos, ¿sí? Pero resiliencia, no todos. A veces pasa que una persona es resiliente, pero la circunstancia hace que pierda una parte de su resiliencia y se queda sin la caja completa. Entonces puede que a pesar de que tenga capacidades resilientes y de que sea resiliente, puede llegar a penetrar alguna de las adversidades y flaquear, ¿sí? Y recibir alguna abolladura dentro de su interior frágil, porque todos somos frágiles, de alguna manera. Puede que, por ejemplo, a mí me duela perder una mascota, pero puede que a otra persona no. Ese no es un factor de fragilidad para él, pero para mí sí. Y puede que, aunque tenga mi cajita de resiliencia, eso me afecte y me rompa un poquito mi cascarón de fragilidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Debemos desarrollar esta caja protectora de resiliencia para cubrir nuestro huevito, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la generación de ahora que se le llama la generación de cristal? ¿Sí? ¿Qué pasa con ellos? Resulta que después de que nosotros fuimos criados, y en especial, digamos, la generación de Liliana y la mía también alcanzó a ser cubierta de esta manera, con hogares mucho más fuertes, más autoritarios, en los cuales la disciplina era muy importante, vino la generación que quiso criar a los chicos de manera más permisiva, que no le pase lo que me pasó a mí, que no tenga que tenga lo que no tuve yo. Entonces le voy a dar todo, le voy a poner todo, le voy a dar un soporte un poco más material. ¿Qué fue lo que hicieron esos papás con esa fragilidad de esos jóvenes de hoy en día? Porque es que antes no habían tantos suicidios como ahora, pero ahora hay más. Resulta que ellos confundieron la resiliencia con la sobreprotección. En este caso, esta bolsa es la sobreprotección. Lo que hicieron fue ponerles una sobreprotección así, creyendo que eso era lo que iba a cubrir y a proteger a ese huevito. Pero esta no es una protección real, es una protección material que no sirve de nada. Entonces, ¿cómo le llegan los golpes? Igual, le llegan igual. Pero desafortunadamente no va a poder desarrollar esa coraza fuerte porque ha venido siendo criado de una manera que no está preparada para el sufrimiento. Al contrario, los estamos preparando para estar sobreprotegidos y que se les haga todo y que se les resuelva todo y que en el momento que tengan el mínimo sufrimiento, pues no lo voy a hacer, pero en el mínimo sufrimiento totalmente se rompe ese huevito, entran en crisis de salud mental, algunos terminan hospitalizados, otros terminan en suicidio.
Entonces, esa es la diferencia entre la fragilidad y la resiliencia. Y hay que conocer la fragilidad para poder trabajar la resiliencia. Ahora la pregunta es, ¿ustedes tienen huevo? Quiero dejarles ese mensaje para que ustedes enseñen a los otros, porque es muy importante que todos aprendamos que todos somos frágiles de alguna manera y que a todos nos puede llegar a pegar duro cualquier situación adversa, ¿sí? Esto es importante que lo entendamos todos. Todos entonces somos como tenemos huevo, todos tenemos un huevo. Quiero que nos quedemos con ese mensaje. ¿Y qué pasa? Cuando identificamos los factores de malestar, ¿sí? Cuando sabemos qué situaciones a nosotros como seres únicos nos alteran y nos cristalizan y nos lastiman, podemos llegar a generar los factores protectores y alcanzar el bienestar en resiliencia. Todos somos diferentes y los que tengan un factor protector no va a ser necesariamente el mismo que el otro, los que tengan un factor que les genera malestar no va a ser necesariamente el mismo que al otro. Entonces, cada uno tiene que empezar, por eso es que con Liliana yo empecé el proceso, fue de autodescubrimiento. Había que saber cuál de sus 6 posibles factores de malestar era el que estaba más afectado, cuál era el que tocaba trabajar y así potencializar ese factor de bienestar. No a todos podemos enseñarles resiliencia igual, no a todos vamos a darle lo mismo porque cada persona es diferente y necesita saber cuál es su factor de malestar para poder desarrollar su factor protector, ¿sí? Es por eso que es tan importante saber cuáles son esos factores protectores y cuáles son esos factores de riesgo. Entonces aquí empieza la tarea a la que vinimos hoy. ¿Cómo lo hago? Entonces, primero, sabiendo cuáles son los factores de riesgo para poder desarrollar los factores protectores, es decir, saber cuál es el malestar para saber cómo voy a desarrollar el bienestar. Y sobre todo, no le puedo aplicar la misma regla a todo el mundo porque cada uno es diferente. Lo primero que hay que hacer es conocerse a uno mismo y saber qué situaciones le producen a uno fragilidad, o sea, le pegan duro en la cáscara del huevo y cuáles situaciones no. Entonces, nosotros desde la red trabajamos un enfoque que se llama el enfoque de la salud mental afectiva. La salud mental afectiva es un tipo de enfoque psicológico del bienestar. Este enfoque es muy diferente a la psicología tradicional porque la psicología tradicional por lo general siempre busca es identificar cuál es el trastorno, cuál es la enfermedad, cuál es el diagnóstico y a partir de ahí trabajar. Entonces se centra en los malestares. En cambio, este enfoque es desde el bienestar. Y aunque son también enfoques de bienestar, son diferentes de la salud mental afectiva y les voy a decir por qué. La psicología positiva, la logoterapia y la programación neurolingüística. Esos tres, la psicología positiva, la logoterapia y la programación neurolingüística, son enfoques psicológicos del bienestar. O sea, ellos están trabajando y enfocados en el bienestar de las personas. Y aunque la salud mental afectiva también se diferencia de esos por 3 razones. La primera razón es porque nosotros desde salud mental afectiva trabajamos 3 sistemas de relaciones en el ser humano y esos 3 sistemas los adecuamos en las 9 áreas de ajuste. ¿Cuáles son esos sistemas? La relación conmigo mismo, la relación con los otros y la relación con el mundo. Esos son esos 3 sistemas. Y cada uno tiene unas áreas de ajuste especial. Por ejemplo, el área del tiempo libre, el área familiar, el área de pareja, el área educativa, el área laboral. Esas son las áreas de ajuste que se dividen en esos 3. Segunda razón por qué la salud mental afectiva se diferencia de estas, aunque también está enfocada en el bienestar. Porque nosotros tomamos herramientas de sistemas de neuropsicología. ¿Eso qué significa? Que tomamos en cuenta el sistema afectivo del lóbulo frontal del cerebro, el sistema expresivo del lóbulo temporal y el sistema cognitivo del lóbulo parietotemporo-occipital, la parte posterior del cerebro. Tomamos en cuenta los 3 sistemas porque los 3 son importantes para cualquier proceso que desarrollemos. Y por último, nosotros basamos en un modelo pedagógico que está basado exclusivamente en la salud mental. Entonces, en Colombia, nuestros proyectos van enfocados a la Ley 1616 de la Secretaría de Salud, que nos indica cuáles son los 4 eventos de salud mental. Entonces, estamos enfocados en el desarrollo de salud mental y lo hacemos así. ¿Por qué?
para que todos los psicólogos, todos los profesionales que ya manejan la psicología tradicional y el enfoque de salud mental puedan ejecutar este enfoque desde sus conocimientos, pero con nuestro aporte especial con los puntos de las relaciones humanas y las herramientas de los sistemas. Ahora, ¿cuáles son los factores de malestar y cuáles son los de bienestar, que son los que tenemos que identificar? Nosotros tenemos que ver cuáles son los 6 factores protectores y cuáles son los 6 factores de riesgo, o sea, bienestar y malestar. Esos son los pensamientos y las emociones positivas, las cualidades, los intereses, la resiliencia, los vínculos positivos y la plenitud. Hoy estamos enfocados en el tema de resiliencia, pero si ustedes se dan cuenta hay otros 5. Entonces la tarea es mucha, esta solo es una sesión, pero podemos hacer muchas desarrollando todos los factores protectores y sus contrarios son los factores de riesgo o factores de malestar humano, que son los contrarios, pensamientos y emociones negativas, defectos, desinterés, fragilidad, vínculos negativos y penuria. ¿Qué hacemos para empezar a trabajar con el tema de la resiliencia? Primero arrancamos con la fragilidad. Siempre se arranca con el tema de mayor riesgo. Entonces, evaluamos de los 6 factores de malestar, en este caso de riesgo, cuáles están más afectados y cuáles podrán estar siendo directamente llevados por el tema de la fragilidad. Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté frágil y que tenga vínculos positivos a mi alrededor, a que yo esté frágil y además tenga vínculos negativos a mi alrededor, porque ese es otro factor que se le suma a la fragilidad. Y a más factores que se le suman, la probabilidad de alteraciones emocionales, de desarrollo de trastornos y de, por supuesto, de iniciar un mecanismo de ideación suicida es más alto. Entonces, por eso es que hay que mirar cuáles factores están en riesgo. Una vez identifiquemos los factores, tenemos que empezar a desarrollar su contrario, que es el factor protector, ¿sí? Si yo descubro que, por ejemplo, los vínculos están bajos y esta persona está frágil, tengo que activar inmediatamente una red de apoyo sana, una red de apoyo que le sirva y para mejorar ese factor de bienestar. ¿Listo? Bueno, no voy a extenderme más en esto porque solo este Mentefacto nos da para varias sesiones, pero esa es la idea general de primeras, la más importante. Ya centrándonos en el tema que estamos trabajando hoy, que es el cuarto factor protector, que es la resiliencia, les voy a decir cómo nosotros estamos viendo el concepto de la resiliencia, cómo se genera para nosotros la resiliencia. La resiliencia, como pues ya se los dije, es un factor protector, que es diferente a los factores de malestar. La resiliencia se diferencia de pensamientos y emociones positivas, de cualidades, de intereses, de vínculos positivos y de plenitud. Se diferencia de ellos, aunque ellos también son factores protectores. ¿En qué se diferencia? En 4 cosas. Primero, la resiliencia significa la fortaleza humana. A eso se refiere la resiliencia, a la fortaleza humana. 2, a la adaptación al cambio, a la capacidad que uno tiene para adaptarse al cambio. 3, a la transformación de realidades, porque es que muchas veces nuestras fragilidades están dadas por situaciones adversas o situaciones específicas que nosotros no podemos cambiar fácilmente. Es una realidad que estamos viviendo. Entonces hay que aprender a transformar esa realidad. Y por último, a la superación de adversidades. ¿Cómo saber si yo soy resiliente? Primera tarea, si usted tiene esas 4 características, es resiliente. Si le falta una o está más o menos en una, no es resiliente. Va por buen camino, tiene capacidades resilientes, pero le falta una o le falta mejorar en alguna. Para ser resiliente se necesitan las 4. Un gran ejemplo de una persona resiliente es nuestra maestra en resiliencia, Liliana, que por eso fue tan importante que ella nos contara toda su historia en la sesión pasada, para que ustedes, ahora que ya la escucharon, que ya entendieron su historia, si ustedes hacen el análisis de lo que ella vivió, de su relato, y dicen, vamos a ver, ¿la doctora Liliana tiene fortaleza humana? Sí. ¿Tiene adaptación al cambio? Por supuesto. ¿Tiene transformación de realidades? Absolutamente. ¿Superó sus adversidades y sabe superar sus adversidades? Completamente. Eso significa que mi querida amiga Liliana es una persona resiliente, ¿sí? ¿Cómo saber si somos resilientes? Primer paso, mirar si tenemos esos 4 factores. ¿Para qué nos sirve la resiliencia? Nos sirve para afrontar 3 tipos de cosas.
1, eventos traumáticos o a situaciones difíciles. 2, enfermedades y enfermedades no transmisibles. Y las muertes trágicas. Para eso sirve la resiliencia. Entonces, obviamente que nos va a dar muchos beneficios a nivel general, pero en resumidas cuentas, esto es la resiliencia. ¿Listo? Y ya pues pasemos un poco al tema de la ejercitación. El cómo. Ahora, ¿yo qué hago? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Y cómo ayudo a una persona que está frágil? Ojo, siempre decimos, ¿cómo le enseño a alguien a ser resiliente? No. Antes de enseñar a ser resiliente a alguien, tenemos que primero ayudarlo en fragilidad. Siempre, primero lo ayudamos en fragilidad. Pasamos a hacer un autoconocimiento, autodescubrimiento de esa persona y posteriormente enseñamos a ser resilientes. Todos estamos muy afanados cuando vemos un curso de resiliencia, el taller de resiliencia. ¿Cómo le enseño a ser una persona resiliente? No, primero tenemos que saber cómo manejar a una persona en fragilidad. Después que esta persona se conozca a sí misma, conocerla a nosotros y por último enseñar el tema de resiliencia. Entonces, estrategias para ayudar en fragilidad. Aspectos claves para ayudar en la fragilidad. Les voy a decir uno por uno. Y me gustaría que al menos esta parte, esta diapositiva que les voy a presentar y estos punticos que no son muchos, se los compartan a todas las personas que ustedes conocen. Esto no es una información que sea solamente única y exclusivamente para profesionales. Esta información no debería ser solamente para los psicólogos, para los psiquiatras, para los médicos, para las personas que se interesan en el tema. No, esta información debe ser información para todo el mundo. Desde que los niños tienen 3 o 4 años, ya deberíamos estarles enseñando esto. Pero existe como un cierto tabú al sufrimiento, existe un cierto tabú hacia la fragilidad, hacia los sentimientos que son aversivos y no los asumimos como deberíamos asumirlos. Y cuando eso pasa y pasa a lo largo de la vida, sin darnos cuenta, estamos alimentando el desarrollo de trastornos y enfermedades mentales. Entonces, por eso me gustaría que en especial esta diapositiva la compartieran con todas las personas que conozcan. Y si tienen niños pequeños, empiecen desde ya a educarlos en estos aspectos para ayudar en fragilidad. Número 1, tenemos que aprender a diferenciar si es una persona frágil o están en un momento de fragilidad. Son dos cosas diferentes. Y una persona puede estar viviendo ambos, que es el mayor riesgo. Si es una persona frágil y además está viviendo momentos de fragilidad, hay que estar pendiente y buscar ayuda. Una persona frágil es, como yo les decía, una persona que está con sus cascaritas rotas, que no tiene resiliencia. Eso es una persona frágil, que no tiene una caja protectora de resiliencia y que está ahí solita sin quien lo proteja, ¿sí? Esta es una persona frágil y los momentos de fragilidad son los golpes que se le dan a la cáscara. Esos son los momentos de fragilidad. Entonces hay que aprender a diferenciar ambos y saber ubicar si esta persona es una o la otra, o si es una y está inmerso en lo otro, que sería lo más difícil y lo más complicado. Segundo aspecto, hay que definir si es un estado transitorio o si es un estado permanente. A veces las personas frágiles realmente están en un estado permanente de fragilidad. Por eso es que hablamos también de situaciones de vulnerabilidad. Entonces, esas situaciones hacen que los estados puedan llegar a ser más permanentes. O si es un estado transitorio, que probablemente se acabe, que probablemente se mejore, que probablemente cambie. Esa es la segunda cosa que tenemos que hacer. Tercero, no calificar subjetivamente el sufrimiento del otro. Jamás. No podemos decirle, eso no es para tanto. Eso no debería doler. Entonces, ¿qué tal que fuera peor? No. Para esa persona eso ya es peor. Eso ya es muy grave y eso ya es muy doloroso. Yo no puedo llegar a juzgarle a una persona, por ejemplo, porque perdió un trabajo y decirle, eso no es nada. Yo no puedo juzgar y señalar y calificar subjetivamente el sufrimiento de esa persona, porque yo no sé
cómo esa persona está sintiendo ese sufrimiento. Entonces jamás podemos calificar el sufrimiento del otro. Solo uno mismo puede saber qué tanto está sufriendo con lo que está pasando. Entonces, en vez de decir eso no es nada, tenemos que decir qué tanto te está doliendo, qué tanto estás sufriendo. Es una pregunta que parece tonta, pero si usted le pregunta a alguien de 1 a 10 cuánto está sufriendo y esa persona le dice 10, no importa que esté sufriendo 10 porque no le compraron unos zapatos. Está sufriendo 10 y eso es grave, ¿sí? Por ejemplo, casi todos los suicidios, los desencadenantes de los suicidios suelen ser situaciones que uno dice, pero ¿por qué va a hacer eso por eso? Ah, que porque lo dejó la novia, que porque perdió el año, que porque no pasó un parcial. Ah, tan bobo. Si eso no es nada, ¿sí? Estamos juzgando subjetivamente la situación, pero el sufrimiento de esa persona era 10. Entonces, no califiquemos subjetivamente el sufrimiento del otro, pero sí evaluemos su sufrimiento. Con una simple pregunta, decir usted de 1 a 10, ¿cómo está en sufrimiento? ¿Qué tanto está sufriendo? Esa persona va a podernos decir. Nosotros no le podemos decir, usted está sufriendo un 5, un 6, o usted debería estar sufriendo por eso un 3, un 2, no sea exagerado. No, tenemos es que preguntárselo solo a él. ¿Cuántas personas en su consulta, los que son psicólogos, cuántos padres o los que tienen hijos, preguntan cuánto estás sufriendo? Eso que te está haciendo doler, te está doliendo, ¿cuánto dolor te da? No hacemos esa pregunta, no la hacemos. ¿Y si es una persona inexpresiva? ¿Y si es una persona muy racional que le gusta manejar tranquilamente, solucionar solo o que no le gusta que lo vean llorando? Entonces yo decir, ese no está sufriendo. No, porque el sufrimiento se lleva por dentro, no necesariamente se expresa. Entonces es importante. Cuarto, no juzgar. No podemos juzgar, viene muy relacionado con lo que estaba diciendo, porque somos únicos y todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Para lo que a uno es grave, para el otro no. Y además, si para uno es grave y el otro además tiene un trastorno depresivo, tiene un trastorno ansioso, tiene problemas de autoestima, tiene problemas o dificultades personales, ahí ya es diferente. Entonces, las situaciones de cada persona y cada persona son tan diferentes que no podemos decir, yo ya tuve un caso así. Ah, yo tuve un caso que le pasó lo mismo. No podemos, no podemos. Ay, sí, al hijo de mi vecina le pasó lo mismo, eso es igualito, haga lo mismo que el otro. Esto no funciona como la gripa, que a todos les funciona el mismo remedio. No, todos somos únicos y todos somos diferentes, por lo tanto no podemos juzgar al otro ni la situación que está pasando. Quinto, tenemos que tener en cuenta si hay factores predisponentes, como un trastorno depresivo mayor, un trastorno ansioso, una persona que está somatizando. No podemos dejar la clínica de lado, jamás, porque aunque está enfocado en el tema de la enfermedad y el malestar, nos permite saber si hay un factor predisponente que nos va a aumentar los factores de malestar y van a hacer que el sujeto desarrolle más fragilidad, que la persona sea más frágil. Entonces, siempre tenemos que tener una evaluación clínica cuando tenemos un caso de fragilidad de una persona que está siendo frágil, o que se presenta por mucha fragilidad. Obviamente tenemos que hacer una valoración. Siempre tenemos que hacer una valoración y hacer el correctivo necesario. Si esa valoración requiere psiquiatría y requiere medicación, hay que hacerlo, porque no podemos trabajar la fragilidad solamente basados en los puntos anteriores, sino que tenemos que tener también en cuenta el tema químico y el tema clínico, ¿sí? Porque la fragilidad empeora cuando hay factores predisponentes como estos, porque los neurotransmisores de malestar están activos, el cortisol, las dinorfinas, la adrenalina. Entonces, todos esos neurotransmisores lo que hacen es perjudicar la situación de fragilidad. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta y no podemos dejarlo pasar. Los tres más importantes para mí, los tres más importantes para salud mental afectiva, para todo el proceso que estamos haciendo, son, primero, escuchar y apoyar. En situación de fragilidad, hay es que escuchar al que está hablando. No nosotros hablar, no nosotros dar nuestra opinión, no nosotros escuchar.
Indispensable escuchar y brindar el apoyo que podamos brindar. Segundo factor supremamente importante, hay que conocerse a sí mismo. Si nosotros no sabemos quiénes somos, en dónde somos frágiles, qué nos puede dar duro, si tenemos un factor predisponente, si sufrimos más las cosas que los otros, deberíamos saberlo. Deberíamos saber, a mí me da duro esto, yo no podría con esto, a mí esto me da más duro y veo que a los otros no. ¿Será que tengo depresión? ¿Será que tengo? O sea, tenemos que saber esas cosas, porque si no sabemos quiénes somos, qué tenemos, cuáles son nuestros predisponentes, cuáles son nuestros protectores, estamos desarmados completamente. Y por último, también lo más importante, para mí los tres últimos son indispensables y tenemos que enseñárselos a todas las personas del planeta, a todos. Conocer al otro y conocer sus cualidades resilientes. Obviamente las de nosotros también, pero también tenemos que conocer al otro. ¿Por quiénes debemos empezar? Por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra pareja. Si nosotros conocemos al otro y sabemos que, uy, ese golpe le va a dar duro porque es que él sufre con eso, o le va a dar duro porque es que él no tiene la cualidad para afrontarlo, o le va a dar duro porque es que él está medicado por psiquiatría porque es bipolar, ¿sí? Si conocemos al otro, vamos a poder ayudarlo. Independiente de que seamos profesionales o no, si conocemos al otro, vamos a saber cuándo hay riesgo y vamos a poder ayudar. Si yo no soy profesional en psicología y sé eso, tan pronto veo que hay una situación de fragilidad y que la persona se puso frágil, voy a poder llamar al psicólogo, voy a poder llamar al médico, voy a poder llamar al psiquiatra, voy a poder llamar al que se requiera y al que sabe hacerlo. Pero es fundamental conocerlo. Entonces, lo más importante son estos 8 factores. Eso es lo que ustedes tienen que aprender, lo que tienen que saber y lo que tienen que tener en cuenta para empezar un proceso de resiliencia, y es identificar los aspectos para ayudar en fragilidad. Si esto es lo que no tenemos o lo que tenemos que tener en cuenta, ¿qué otra cosa podemos hacer si no somos psicólogos, así seamos psicólogos, sin importar qué somos, qué podemos hacer y qué debemos hacer con todas las personas que están a nuestro alrededor? Decirle palabras como estas: te entiendo, cuéntame más, no voy a dejarte, te ayudaré a superarlo, estoy aquí para ti, hablemos de eso, no puedo imaginar lo difícil que es, me tienes aquí, no te sientas solo. Ese no puedo imaginar lo difícil que es, casi siempre solemos hacerlo al revés. No me imagino, si a mí me pasó, yo también pasé, yo también hice. No, así ya lo hayamos pasado, no le botemos la pelota de tenis. Es como si estuviera él jugando tenis y nos lanza la pelota de tenis diciéndonos, estoy sufriendo mucho, y yo se la devuelvo, sí, yo también sufrí. No, nos tiran la pelota, atrapémosla y mantengámosla ahí. Además de esto, ¿qué podemos hacer? Porque estas son las palabras claves que uno tiene que decir cuando hay una persona en momento de fragilidad. Pero hay 3 cosas claves que tenemos que hacer para mejorar y ayudar a una persona en fragilidad. La primera es formarlo. Formar a esa persona y formar a su red de apoyo en que esta situación no es una situación fácil, que no es que pase y ya, sino que es una situación complicada, que la gente entienda. La información de psicología, de fragilidad y los factores de malestar deberían ser conocidos por toda la humanidad, por toda. Que un niño de 7 años u 8 años se dé cuenta que él está sufriendo, que él está frágil y que le puedo decir estas palabras que sé que le van a ayudar, debería ser básico, debería ser algo básico de aprendizaje. Entonces, lo primero es formar. ¿A quién? A todos. ¿En qué? En estas 2 diapositivas que les he mostrado. Segundo, tenemos que apoyar. ¿Cómo? Con lo que esté en nuestras manos. Tenemos que apoyar con lo que nosotros podamos. Y tercero, tenemos que empoderar a esa persona, ¿sí? Tenemos que tratar de empoderar a esa persona y que logre salir de lo que está pasando. Entonces debemos formar en fragilidad a las personas, en especial a la que está frágil. Y segundo, a su red de apoyo. Segundo, tenemos que apoyar a esa persona. Como profesionales, pues a través de la psicoterapia, de los procesos de evaluación, de valoración, todo eso. Y por último, el empoderamiento. Ya una vez que tú pudiste, ya una vez que tú sabes, está en tus manos. Cuando ya ha salido del momento de fragilidad, cuando ya le hemos dado al menos una cajita sin tapa
ahí sí lo empoderamos para que él lo haga. La mejor manera de empoderar es enseñando esa cajita de resiliencia. Entonces, esto es lo que podemos hacer. Como es tan importante conocerse a sí mismo, ¿sí? Porque es muy importante, para mí es el primer paso, que fue el primer paso que trabajé con Liliana, y es conocerse a sí mismo. Entonces vamos a hacer el ejercicio del autorreporte de cualidades resilientes. Saquen un papel, saquen un esfero y vamos a hacer el ejercicio. Voy a hacerles algunas preguntas para que ustedes se puedan conocer a ustedes mismos y tengan algo de autodescubrimiento sobre cualidades resilientes específicamente. Hay muchos tipos de cualidades, hay muchos factores, en cada área de ajuste hay diferentes cualidades, pero hoy vamos a mirar solamente las cualidades resilientes. ¿Listo? Estas cualidades resilientes se dividen en tres. ¿Por qué en tres? Porque son tres sistemas de neuropsicología, que era lo que les decía al principio. Entonces nosotros trabajamos los tres sistemas siempre. Cualidades resilientes afectivas, cognitivas y ejecutivas, ¿sí? O sea, del hacer, que son las ejecutivas, del qué, que son las cognitivas, y del afecto, que son pues las afectivas. ¿Qué componente evalúa lo afectivo? Las capacidades psicológicas enfocadas en su propio desarrollo personal. Las cognitivas evalúan capacidades de tipo cognitivo o relacionado al aprendizaje, en este caso para resolver conflictos. Y las ejecutivas en el hacer y en el ejecutar, en este caso resolver conflictos para ser resiliente. Un ejemplo de esas cualidades, ¿cuáles son? De las afectivas es ser de buen humor y tener fortaleza. De las cognitivas es tener flexibilidad cognitiva y ser consciente, tener conciencia. Y de las ejecutivas ser adaptativo y solidario. Entonces, saquen un papelito y les voy a hacer las preguntas para ver cómo les va. ¿Listo? ¿Ya están todos listos para las preguntas? Espero que sí, porque como no los puedo oír y casi nadie tiene la cámara, entonces, bueno, los escucharé. Entonces, vamos a anotar primero las probabilidades de respuesta. ¿Listo? Anoten ahí cuáles son las opciones de respuesta. Las opciones son 5. Nunca, anótenlas por favor. Nunca, muy pocas veces, algunas veces, casi siempre y siempre. Esas son las 5 posibilidades de respuesta. Nunca, muy pocas veces, algunas veces, casi siempre y siempre. No sé si se las escribo en el chat para que no se nos olviden. Mejor las voy a escribir para que no se nos olviden cuáles son. Ay, gracias. Mil gracias. Yo hasta ahora las estaba escribiendo. Gracias, doctora. Listo. Ahí quedaron en el chat para que no se les vayan a olvidar. Si me ayudas también de pronto a escribir la pregunta. Entonces vamos con la primera pregunta. Esta pregunta es una cualidad resiliente afectiva, es decir, de su desarrollo psicológico personal. Entonces, la pregunta es, ¿sueles tener la capacidad para resistir y sobrellevar penas, adversidades, dificultades y tristezas? Contesten una de las 5 opciones. Siguiente pregunta, resiliente afectiva también. A pesar de los problemas o sufrimientos, tienes la capacidad de motivarte a ti mismo a actuar y realizar las cosas que deseas sin necesidad de factores o personas externas. Y por último, permaneces en buena disposición de ánimo con un estado general de alegría a pesar de los problemas o sufrimientos. Va muy rápido. Muy rápido, las repito otra vez desde el principio. Primera pregunta, otra vez. ¿Sueles tener la capacidad para resistir y sobrellevar penas, adversidades, dificultades y tristezas? Entonces, ya vieron las 5 opciones, ponen una de esas. Segunda pregunta, a pesar de los problemas o sufrimientos, ¿tienes la capacidad de motivarte a ti mismo a actuar y realizar las cosas que deseas sin necesidad de factores o personas externas? Y por último, permaneces en una buena disposición de ánimo con un estado general de alegría a pesar de los problemas o sufrimientos.
Esas son solo 3, son más preguntas, pero obviamente queremos hacerle solamente un ejercicio. Ya si quisiéramos hacer el taller de cualidades resilientes, podemos hacerlas todas, pero en este vamos a hacer solo algunas preguntas, ¿listo? Voy a hacerles otra pregunta resiliente a nivel cognitivo, ¿listo? Las mismas opciones de respuesta, las mismas 5. La pregunta es, en medio de las dificultades o sufrimientos, ¿tienes la capacidad de cambiar los pensamientos negativos rápidamente por pensamientos más prácticos y correctos? Nunca, muy pocas veces, algunas veces, casi siempre o siempre. Siguiente pregunta. ¿Sueles ajustarte a la realidad de los hechos negativos o de los problemas independientemente de que no te favorezcan o agraden? Y, por último, 2 preguntas de las cualidades resilientes ejecutivas que son las del hacer. ¿Listo? ¿Tienes la habilidad de acomodarte con facilidad a los cambios que se generan a tu alrededor a pesar de los problemas? Repito, ¿tienes la habilidad de acomodarte con facilidad a los cambios que se generan a tu alrededor a pesar de los problemas? Y última, en medio del sufrimiento, cuando estás en medio del sufrimiento, ¿tienes la tendencia de procurar el bien para los demás de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio? Listo, vamos a calificarlas. Ahora, entonces, ustedes cuéntenlas, cuenten cuántas tuvieron en siempre. ¿Listo? ¿Cuántas tuvieron en siempre? Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Esta no es la manera de calificar el cuestionario, pero es para que nos demos una idea. Como les digo, este tema es básicamente cualidades resilientes, no la capacidad de resiliencia, sino las cualidades. Las cualidades son como quien dice la tapita de la caja. ¿Sí? Es solo una pequeña parte, aunque es importante, es una pequeña parte. Entonces, si quisiéramos aprender más de las cualidades resilientes, pues tendríamos que hacer un taller especial de cualidades resilientes y ahí sí aplicaríamos todo el cuestionario y lo calificaríamos para saber cómo estamos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio y es que van a mirar cuántos siempre tuvieron. ¿Listo? Si tuvieron entre 1 y 2, significa, perdón, si no tuvieron ninguna en siempre, significa que están de estas preguntas, de estas 7 preguntas, ojo, no en la generalidad, es solo para este ejercicio. Quiero dejar eso en claro. Si no tuvieron ninguna, significa que en este ejercicio están nulos en el tema de las cualidades resilientes. ¿Sí? Si tuvieron entre 1 y 2, significa que están bajos, bajo en cualidad. Si tuvieron entre 3 y 4, están medio, ¿sí? Y si tuvieron entre 5 y 6, están bien. Y si tuvieron las 7 en siempre, están excelentes en estas cualidades resilientes. Evaluamos solo 7 de casi 20 cualidades. Entonces, el ejercicio obviamente es mucho más amplio. Pero entonces es para saber de estas simples 7, ¿qué tal les fue? ¿Qué tal les fue? Muchos siempre o más bien no. No es para que me lo contesten a mí, sino para que se contesten a ustedes y ahí vayan sabiendo qué tal tienen su huevito. Y de paso, vayan viendo cómo van a cuidar su huevito. ¿Listo? Es un ejercicio nada más. Ahora vamos a continuar y les voy a mostrar cómo se ve esto cuando lo hacemos. En el tema de cualidades resilientes, cuando ya lo hacemos todo calificado y miramos toda la gráfica de las cualidades. Entonces, este es un ejemplo de
resultado de una evaluación de cualidades resilientes. ¿Por qué? Porque una persona resiliente debe tener las 3 capacidades: consigo mismo, en el sentido de desarrollo personal, de la resiliencia psicológica con él, tiene que tener la capacidad de entender la situación adversa o la situación traumática o la muerte o lo que sea que haya sucedido, y además tiene que tener la capacidad de hacer frente a esa situación. Entonces es querer, saber y hacer en una situación resiliente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la resiliencia afectiva es nula, porque de 0 a 20 es nulo. De 20 a 40 es bajo. La persona en resiliencia cognitiva está en medio, porque está entre 40 y 60, ¿sí? Se sacó entre 40 y 60. Y en resiliencia expresiva está en bueno, porque se sacó entre 60 y 80. No tiene ninguna en excelente, ninguna. Entonces, en este caso, esta persona sabe qué hacer en una situación de resiliencia y sobre todo hace por los otros, independiente de que él esté mal. Segundo, entiende medio, porque está en medio, la situación adversa por la que está pasando y lo que debería estar haciendo. Lo entiende más o menos. Pero frente a lo que quiere, a su desarrollo personal para afrontar las situaciones, está nulo. Eso significa que esta persona, solo por el tema de tener nulas cualidades resilientes afectivas, está en una situación de riesgo, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el cuestionario de cualidades resilientes, sale esta gráfica que nos indica esta persona en cuál de los 3 tipos de cualidades está más mal o mucho mejor, y además nos sale un porcentaje. Por ejemplo, yo tengo un porcentaje de 65% de resiliencia, que no es muy bueno. O sea, por eso les dije al principio de la conferencia que tengo huevo. ¿Por qué? Porque estoy en 65% en cualidades resilientes. Es decir, que mi huevito está ahí más o menos desprotegido. Cuando le hacemos el cuestionario de cualidades resilientes a Liliana, no sé si puedes prender el micrófono y decirnos cuánto es tu porcentaje de resiliencia. Lili, doctora Lili. ¿Sí estás por ahí? Hola. Ya, ahora ya te estamos escuchando. Bueno. ¿Cuál es tu porcentaje resiliente, Lili? Ay, no te escuchamos. 95%. Ya. 95%, porque Liliana tiene muchas cualidades resilientes. Ella tiene esa cajita. La caja de Liliana no es así, es una caja fuerte. A nivel, ¿no? ¿Así? Lili, pero a nivel general. Sí, a nivel general. Y las 3, ¿cómo estás en cada una y cuál está más bajita que cuál? Al nivel de las 3. En general, me falta. No te escucho, no te escucho. Ah, está cerrado el micrófono. Las cualidades afectivas me falta todavía desarrollar algunas. Y tiene que ver todavía con el proceso de autodescubrimiento en el área de las cualidades. Me falta todavía un poquito. ¿Cuál está más alta? ¿Las cognitivas, las afectivas o las ejecutivas? No, las cognitivas y las expresivas. Están bien. Es que como se te fue el audio, no te pude escuchar. O sea, esas están bien y la que hay que mejorar es las afectivas, ¿dices tú? Todavía, sí, todavía falta. Ok, listo. Pero miren que es importante saber cómo estamos y en cuál estamos mejor y en cuál no estamos tan bien, ¿sí? Porque eso nos va a dar cabida, lo que yo les decía, conocerse a uno mismo, hacer un autodescubrimiento, nos va a permitir saber en dónde debo mejorar y en dónde no. Las cualidades que les acabo de evaluar a ustedes, por ejemplo, fueron, la primera que les evalué para que vayan mirando, ustedes que ya calificaron y saben cómo fueron, les voy a decir cuál era cada cualidad para que supieran, para que sepan cuál cualidad no les están tan bien o en cuál cualidad están mucho mejor. La primera que les leí es la fortaleza. Entonces, ¿qué tal están de fortaleza? La siguiente que les leí es ser motivado. La siguiente es ser de buen humor.
La siguiente que les leí fue la flexibilidad cognitiva. La siguiente fue ser veraz. Y las últimas fueron ser adaptativo y ser altruista. Esas fueron las cualidades que les evalué esta noche. Entonces, ya ustedes ahí al menos van a irse de acá esta noche sabiendo un poquito de sus cualidades resilientes y van a saber qué tan bien les fue o qué tan mal les fue y cómo deberían o qué podrían empezar a trabajar para mejorar. Yo sé que debo mejorar las afectivas fuertemente en mí y sé cuáles son las que tengo que mejorar. Entonces, la idea es que ustedes puedan aprender eso de ustedes mismos, porque lo más importante es poder saber quién es uno mismo, ¿sí? Saber quién es uno mismo y hacer un proceso de autodescubrimiento. ¿Cómo lo hacemos un poco más profundo? Aquí quiero contarles cómo lo hacemos desde la red. Nosotros tenemos 3 programas específicos y el primer programa que desarrollamos a través de la formación, que es este proceso que estoy haciendo con ustedes, es el proceso de autodescubrimiento. A través de talleres, de cursos, de seminarios, de diplomados y de actividades de formación y psicoeducación, enseñamos diferentes procesos de autodescubrimiento que pueden darse en los 6 factores de bienestar o en los 6 factores de malestar o en uno versus el negativo de ese, como estamos haciendo hoy. Hoy estamos haciendo un proceso psicoeducativo de resiliencia versus fragilidad. Nosotros desde la red trabajamos esos programas de autodescubrimiento con cursos y seminarios y talleres dirigidos a las personas pues, que deseen trabajar en ello, ¿sí? También, además de eso, posterior a eso, digamos que esto viene como con una secuencia, trabajamos la salud mental afectiva a través de servicios de atención en psicoterapia afectiva, que se hace de manera o individual o se hace de manera grupal, ¿sí? Estos procesos son un poco más enfocados porque son de psicoterapia como tal. Entonces, en autodescubrimiento lo hacemos de manera universal, de manera general, padres de familias, docentes, profesionales, todo aquel que se quiera formar en conocerse a sí mismo. Y en salud mental afectiva sí trabajamos específicamente con aquellas personas que requieren un proceso de autocuidado y de protección de su salud mental como tal. Y también formamos a profesionales como psicólogos en este proceso de cómo desarrollar salud mental afectiva en sus procesos de psicoterapia y de intervención. Y por último, el que es un poco más complejo, que es el proceso de empoderamiento, que trabajamos el programa de resiliencia, porque en este ya hay rehabilitación emocional y afectiva, ¿sí? En este ya hay un acompañamiento y un apoyo psicosocial y pues trabajamos dentro de ese programa de resiliencia también algunos programas de responsabilidad social. Entonces, si ustedes quieren aprender un poco más del cómo, aunque hoy digamos quise brindarles varias estrategias y el primer paso que es trabajar en el tema de la fragilidad para poder desarrollar la resiliencia, aunque les di varias herramientas, espero que los que quieran aprender un poco más nos escriban, se comuniquen con nosotros y se inscriban, digamos, en el curso o en el taller o en el proceso que más les interese de los que les acabo de mostrar. Estas son las redes sociales, todas buscas por Instagram, YouTube o Facebook, Red Afectiva, y ahí les sale la información. O escribir a este WhatsApp y a este correo electrónico las dudas que tengan, los comentarios también, todo es muy bien recibido. Y por último, esta sí es una super cuña. Nosotros en la red de bienestar, como les decíamos, trabajamos cada 15 días los jueves de bienestar, diferentes temas de bienestar y felicidad. Y hay muchos profesionales que tienen muchas cosas que manejan, que hacen experiencias, historias, relatos que nos van a enseñar a todos. Entonces, si ustedes tienen algo de ese lado que quieran compartirnos y que quieran compartir en la red afectiva, pues podemos también invitarlos para que hagan alguna charla, algún webinar como este, que nos enseñen también de sus propias experiencias. Entonces, si también tienen eso, también son súper recibidos con las manos abiertas porque todos podemos aprender de todos. Y por último, quisiera decirles que espero que hayan aprendido que todos tenemos huevo, ¿sí? Muchísimas gracias y no sé si hayan algunas preguntas o cuánto tiempo tengamos, doctora.
Caro, ¿puedes poner nuevamente la diapositiva del Mentefacto de salud mental? Claro que sí. Se las voy poniendo mientras que me van diciendo si hay alguna inquietud o cómo estamos. Listo, ¿la están viendo? ¿Bien? Sí, doctora, y adicional a esa, también una persona que nos acompaña me escribió por el interno que se nos podía compartir nuevamente la diapositiva donde se encuentra el cuadro de las 3 áreas que se evalúan. Claro que sí, claro que sí. Démosles 2 minuticos en esta y ya paso a la siguiente. Listo. ¿Podemos abrir el espacio a las preguntas? Al menos sí, al menos sí. de inquietudes, aquellas personas que nos están acompañando hasta el momento. Si alguno tiene una inquietud, este es el momento para que nuestra doctora, desde su experiencia y su profesionalismo, nos dé respuestas. Y también hay que contar con el apoyo de la doctora Liliana, que es maestra en ese tema. Claro que sí, con la doctora Liliana estuvimos respondiendo varias preguntas el viernes pasado. Listo, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Yo creo que con esta ya. Para que puedan ver el otro. Acuérdense que esos son los 3 sistemas basados desde la neuropsicología, entonces por eso tenemos en cuenta los 3. Listo. Doctora Carolina, por acá desde el inicio teníamos una pregunta relacionada con cómo se construye la resiliencia. Bueno, como les decía ahí al principio, para construir resiliencia primero tenemos que hacer un autodescubrimiento, entender quién es esa persona, cuáles son sus factores de malestar, cuáles son los factores de malestar desde este enfoque para saber cuáles de bienestar debemos forjar. Posterior a eso debemos hacer un proceso psicoeducativo en fragilidad. Muy importante que se entienda la fragilidad. Tener en cuenta los factores de conocimiento de sí mismo en cuanto a cualidades, ¿sí? Resilientes específicamente, y después iniciar un proceso de acompañamiento de apoyo en resiliencia. Ahí le quiero dar la palabra a Liliana, que ella nos cuente un poco la experiencia de cómo ha sido para ella trabajar en el programa que está trabajando ella de responsabilidad social desde el empoderamiento en resiliencia, para que nos cuente un poco lo que ella ha hecho y cómo ha logrado desarrollar resiliencia en varias mujeres y personas con las que ella trabaja. Gracias, mi doctora. Esa es la pregunta más importante de todas, y es cómo lo hacemos. Definitivamente, como decía mi doctora Carolina, definitivamente es entender primero el malestar, el sufrimiento. O sea, si nosotros no valoramos esas áreas y sabemos realmente entre nuestros 9 mundos que manejamos en nuestras áreas de ajuste, no identificamos en cuál tenemos ese mayor sufrimiento, ese mayor malestar, pues no vamos a saber qué es lo que está pasando. Entonces, digamos que ese es el primer punto, entender por qué estoy sufriendo, cuáles son esas situaciones, cuáles son esos predisponentes que yo tengo, y todo lo iniciamos a partir del autodescubrimiento. Entonces, importante, y yo siempre creo que desde la forma de hablar, de la forma que nosotros nos expresamos, desde los pensamientos negativos, las emociones negativas que manejamos, podemos empezar a entender que algo puede estar pasando. Entonces, a veces como que nos quedamos ahí en esos aspectos tan negativos sobre las situaciones, que empezamos a trabajar a partir de ahí. Luego de esto, pues, empezar a conocernos, a tener todo el tema de autodescubrimiento, entender cuáles son aquellos defectos que tengo, aquellas cualidades para sobrellevar la situación.
Muy importante también ir trabajando el tema de los intereses. Aquí hay, pues, nosotros trabajamos varios programas donde podemos identificar cuáles son los talentos, cuáles son esos intereses, cuáles son esas motivaciones, a través de las estrategias como la arteterapia que lo hacemos con nuestras mujeres víctimas de la violencia, para a partir de estas estrategias identificar qué es lo que más les gusta, importantísimo tenerlo en cuenta. Lo más básico, pero no porque sea lo menos importante, es identificar la fragilidad. Este ejercicio es indispensable para poder entender qué es lo que hace frágil a esta persona, buscar esos factores protectores y esos factores de riesgo que tiene la persona. También es que todos son tan importantes en los vínculos negativos fue una parte importante que les cuento desde mi experiencia, que yo los confundía con que las personas eran como malas y negativas, y finalmente me doy cuenta que son vínculos en los cuales uno no puede a veces comprender o no se siente cómodo con ciertas personas y uno insiste en quedarse ahí. Eso hace también daño y son lo que llamamos esas relaciones que no son buenas para nosotros. El problema no es descubrirlas, sino aprender a tener toda esa independencia, esa no dependencia con estas personas. Y finalmente poder entender estas, las situaciones, las penas que yo tengo en mi vida, como la alegría de vivir, ese sentido de vida que podemos tener. Entonces, digamos que es una serie de aspectos que debemos tener en cuenta para poder empezar a trabajar la resiliencia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi doctora, por esos valiosos aportes. Por acá tenemos otra pregunta muy, muy interesante, y es si somos resilientes a nivel general o en cada situación respondemos de forma diferente. Sí, es una pregunta bien interesante y inclusive es un poco difícil de responder, porque ¿cómo podemos nosotros saber eso? Necesitamos tener respuestas de investigaciones claras sobre el desarrollo de la resiliencia, ¿sí? Es indispensable saber a través de investigaciones cómo está pasando eso, pero la mejor manera de saberlo, ¿cuál es? Por ejemplo, si yo soy más resiliente a nivel afectivo que a nivel cognitivo, entonces, perdón, si yo soy, digamos, mejor a nivel cognitivo, tengo más cualidades resilientes cognitivas, seguramente voy a ser mejor y más resiliente para resolver problemas, para entender la situación y si la entiendo, entonces poderla resolver mejor. Pero si no soy tan bueno, digamos, en términos afectivos para afrontar las cosas de manera resiliente, no soy resiliente a nivel afectivo, entonces me va a costar más todo lo que tenga que ver con situaciones propias de mí mismo, como ser fuerte, tener fortaleza, confiar en mí, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo estamos en cada una de los tres tipos de resiliencia, pues por decirlo de alguna manera, no son tipos de resiliencia, sino son las formas en las que uno desempeña su resiliencia en esos tres sistemas. Dependiendo en el sistema en el que se ve mejor, va a poder mejor, ¿sí? Si, por ejemplo, no soy tan bueno en cualidades resilientes ejecutivas, entonces no voy a poder innovar, no voy a poder ayudar al otro, no voy a poder hacer mucho por el otro, así sea bueno para entender los problemas que me están aquejando, así sea bueno para resolver lo que está sucediendo, así sea bueno para entenderlo. Entonces, aunque hay una cajita general de resiliencia, podemos ser mejores en un área que en otra. Y asimismo, en un sistema que en otro. Y asimismo podemos ser mejores en algunas áreas de ajuste a nivel de resiliencia que en otras. Por ejemplo, puedo ser más resiliente en el área de ajuste laboral que en el área de ajuste de pareja, ¿sí? Puede que eso suceda, o puede que sea mejor en el área de ajuste familiar, más resiliente y mis capacidades sean mejores en ese área, gracias a que, por ejemplo, soy más afectivo y entonces puedo trabajar mejor con los otros, o más ejecutivo, que digamos trabajar en la resiliencia para mi tiempo libre. Entonces, sí hay una resiliencia general, pero podemos tener diferentes maneras de afrontar la resiliencia de acuerdo al sistema que esté
asociado a eso, si es el afectivo o si es el cognitivo o si es el expresivo. Y otra cosa que es importante y con lo que yo les decía, puede que tengamos resiliencia y la tengamos desarrollada muy bien, pero puede que hayan situaciones como les mostraba de la cajita, yo puedo que la tenga completica, ¿sí? Tengo mi resiliencia completica, pero puede que haya alguna situación que me quite la tapa. ¿Sí? Entonces puede que yo lo sea, pero dependiendo de la situación o dependiendo del evento traumático, puede que se altere. ¿Qué hace que se altere más o no? Los 6 factores de riesgo o los 6 factores protectores. Esos son los que definen cómo va a moverse la resiliencia en general. Excelente, doctora. Bueno, tenemos unas 2 últimas preguntas. Sí. Haciendo el ejercicio, una de las personas que nos acompaña nos comenta que notó o se dio cuenta de que hay algunas situaciones que deben mejorar y pues pregunta desde su experiencia qué recomendaciones se le podrían dar para poder mejorar esas situaciones que encontró debilitadas. Pues para empezar, podemos empezar con el ejercicio de las cualidades. Si, digamos, de las cualidades que respondió, por ejemplo, le salieron 2 o 3 mal y, digamos, fueron la confianza en sí mismo, suponiendo, o la veracidad. Entonces, si está fallando en eso, desde ahí ya puede empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque las cualidades son aprendidas. Como son aprendidas, pueden ser enseñadas y pueden ser fortalecidas y potencializadas. Entonces, si no estoy teniendo buen humor o no estoy siendo veraz o estoy fallando porque no estoy teniendo confianza en mí mismo, entonces debo aprender, empezar a hacer ejercicios que fortalezcan esa cualidad. Si, por ejemplo, mi dificultad es en ser veraz, es decir, en no poder evaluar la situación correctamente, así sea negativa, entonces puedo hacer un ejercicio sencillo como tomar un cuaderno, un diario, y una vez ocurre una situación adversa, estresante, que me genera cualquier tipo de malestar, pedirle a las personas que me digan desde afuera cómo están viendo esa situación. Tomo nota, antes de preguntarles a ellas, yo escribo cómo veo yo la situación y luego le pregunto a los otros y hago una comparación para medir qué tan veraz estoy siendo, ¿sí? Por ejemplo, en esa, si estoy fallando en el tema de confianza en mí mismo, entonces voy y le pregunto a los demás 5 fortalezas que ven en mí, 5 capacidades que ven en mí, y luego yo las comparo y miro si las estoy viendo o no las estoy viendo, ¿sí? Cada vez que trabajemos en una cualidad lo podemos hacer con ejercicios sencillos y para eso es muy importante los demás. Para conocerme a mí mismo, yo necesito a los demás. Si conociéndome a mí mismo me estoy dando cuenta que no estoy siendo muy resiliente ni teniendo las cualidades suficientes, puedo acudir a los demás, ver en qué estoy fallando y empezar a trabajar en mí mismo para mejorarlas. Si ya son muy graves, si estoy viendo que definitivamente no tengo mi cajita y que tengo solo el huevito ahí, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda familiar, en redes de apoyo y ayuda profesional, ¿sí? Hay que buscar ayuda profesional, buscar ayudas es de valientes y es el primer paso. Si yo no hago conciencia de lo que pasa conmigo, no voy para ningún lado. La conciencia es el primer paso. Entonces, a la persona que escribió esto, ya diste el primer paso porque estás diciendo, me di cuenta que tengo situaciones por mejorar. Ahí ya hiciste conciencia y ese es el primer paso y el más importante. Entonces, hay que empezar de a poco y dependiendo uno puede evaluar la situación que tan difícil está y si está muy difícil, hay que buscar ayuda. Si no, puedo hacerlo con ejercicios diarios, 5 minutos de un ejercicio, preguntarle al otro cómo me ves y eso es suficiente. Y más ahorita en esta época que estamos compartiendo tanto todos juntos, aprovechemos y mientras estamos comiendo, preguntémonos esas cosas, dialoguemos de esas cosas. Cambiemos el tema y en vez de estar hablando de las noticias tan desagradables, tan terribles, tan pesadas, hablemos de nosotros, conozcámonos a nosotros a través de los otros y conozcamos a los otros. Excelente, doctora, muchísimas gracias. De verdad que han sido muy valiosos sus aportes y muy pertinentes las respuestas que se han dado. Podemos cerrar con esta última pregunta bastante interesante, sobre todo por la época en la que estamos, que usted hablaba pues de las noticias y todo el peso y la carga emocional que ha traído la pandemia. Alguien nos pregunta cómo podríamos trabajar la resiliencia
en aquellas personas que se encuentran prestando sus servicios en el área de la salud con la pandemia del COVID-19? Es una pregunta bien compleja porque tiene que ver mucho con la falta de preparación que tenemos para afrontar este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones nos cogió con los calzones abajo a todos, ¿sí? Y ha hecho que todos entendamos la importancia de la salud mental. O sea, ahorita todo el mundo está entendiendo la importancia y no es lo mismo. Digamos, estas personas están en situaciones mucho más difíciles porque son situaciones adversas que están viviendo de frente. Entonces son un poco más complicadas. De hecho, pronto vamos a trabajar un taller de contención emocional con personas que están trabajando en salud en la pandemia. Y lo más importante por ahora con ellos es pegarnos a hacer casi como cuando uno hace atención en urgencias psicológicas, que es primero la activación de la red de apoyo. Es lo más importante que podríamos hacer con estas personas y es concentrar la atención, el apoyo y el trabajo con los vínculos positivos. Eso es el primer paso, el tema de los vínculos positivos. Si, digamos, esta persona vive sola o es una persona que no está en frecuente contacto con otros, pues ya es más riesgo y es más difícil trabajar el proceso. Entonces, lo más importante, yo pienso que de los 6 factores, yo empezaría por trabajar el factor de vínculos positivos con estas personas, que pase más tiempo, ya sea así sea videollamada, en WhatsApp, lo que sea, si no puede estar en contacto con nosotros, pero que haya permanente vínculo positivo. Yo creo que ese sería, por mi parte, el que yo diría lo primero hay que trabajar. Y ahí ejecutar mucho uno de los aspectos que les decía para trabajar y es escuchar. Escuchar y dejar que esa persona hable y saque todo eso. Si estamos todo el día recibiendo cosas negativas y negativas y negativas, lo mejor que esa persona puede hacer es catarsis y poderlo sacar, poderle manifestar al otro, contarle al otro y que sea escuchado. Creo que es lo más importante. Por eso creo que la red de apoyo y los vínculos positivos en torno a la escucha serían el primer paso primordial para mí. Excelente, muchísimas gracias a ambas. Realmente sé que todos los que compartimos este espacio el día de hoy nos vamos con mucho aprendizaje que nos va a servir para nuestro diario vivir. Me gustaría darles el espacio para hacer un cierre, que puedan hacer unas conclusiones acerca de las temáticas y todo lo que se conversó en esta conferencia. Bueno, yo quisiera decirles es que yo acostumbro mucho a utilizar mensajes que se queden grabados, entonces por eso utilicé el tema de que tengo huevo y espero que no haya nadie sido ofendido primero que nada por eso, pero sí quería enseñarles que una manera práctica de entender el tema de la fragilidad y que todos tenemos huevo pues en esos términos y que podamos aprender sobre ello. Y por otro lado, pues que entendamos que esto es algo muy pequeñito y que aunque se nos ha ido ya hora y media, nunca es un tema que podemos abarcar completamente en corto tiempo. Entonces, que es importante seguir aprendiendo y que es importante seguir estudiando sobre este tema y seguir aprendiendo en nuevos temas, porque hay una cosa importante y es que la psicología no puede seguir siendo la misma después de la pandemia. No podemos seguir siendo los mismos después de la pandemia en términos profesionales, porque el mundo cambió, porque todo cambió y tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad todos y tenemos que aprender nuevos procesos. Entonces, la invitación es que se unan a las comunidades de profesionales que están enseñando nuevos procesos y que estamos teniendo en cuenta como la innovación en la realidad que estamos viviendo.